Imagínate que estás disfrutando el atardecer de un día de verano junto a tu perro. En el silencio de ese atardecer, tus pensamientos vagan entre recuerdos y sueños futuros hasta que notas la mirada de tu perro fija en el horizonte. ¿Estará meditando acerca de la inmensidad del cielo?, te preguntás. ¿Acaso reflexiona como lo hago yo? ¿Podrá sentir melancolía, esperanza, arrepentimiento? ¿Pensará lo que hizo hoy? ¿Los animales pueden pensar y reflexionar? Responder estas preguntas es una tarea difícil. En el campo de la psicología experimental se suele diseñar un experimento de psicofísica que permite estudiar la relación entre eventos externos y la experiencia interna que tiene cada ser. Por ejemplo, para el estudio de la percepción del color, podemos diseñar un experimento donde cambiamos las propiedades físicas del color, como su longitud de onda, y así podemos saber si somos más o menos sensibles a las diferentes tonalidades. Uno de los conceptos clave en los estudios de psicofísica es la metacognición, que se refiere a la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y así poder regularlos. Es decir, la metacognición nos permite evaluar si sabemos algo, cómo lo sabemos y qué estrategias podemos usar para aprender mejor. Es la capacidad de monitorear procesos mentales. La metacognición pone sobre relieve la conciencia humana acerca de su propia cognición, porque las personas podemos en general reflexionar de manera consciente y, por ejemplo, contarle nuestras reflexiones a otras personas. El objetivo de los estudios en metacognición es conocer la relación entre los procesos cognitivos internos y la experiencia mental. Los animales no tienen forma de declarar estos estados y sentimientos. Sin embargo, a la mayoría de nosotros nos interesa entender si los animales pueden tener metacognición. Una persona, en cambio, sí puede expresarlo con palabras. Por ejemplo, a la salida de un examen puede hacer un repaso mental de las respuestas que dio y reconocer si no está segura de haber dado con la respuesta correcta. Cuando tenemos una duda y sentimos incertidumbre, muchas veces lo expresamos con frases como "no lo sé". Una manera de estudiar la incerteza en la toma de decisiones sin usar palabras para expresarlo es usando una tarea de discriminación auditiva. Esta tarea consiste en escuchar dos tonos y decir cuál de ellos se percibe como más alto, es decir, con una frecuencia mayor. El experimentador empieza reproduciendo dos tonos con frecuencias claramente distintas como estos dos. Y de a poco empieza a mostrar pares de tonos con frecuencias cada vez más similares entre sí. Cuando las personas responden correctamente se les otorgan puntos. Cuando responden incorrectamente se les restan puntos, como en un videojuego. Si la comparación se pone difícil, de manera que nos cuesta mucho definir cuál de los dos tonos es más alto, podemos reconocerlo y expresarlo con palabras. Vemos que hay una relación directa entre la dificultad para hacer la comparación medida en términos físicos, como la distancia en frecuencia entre los dos tonos, y el nivel de incerteza que siente la persona en su respuesta. Cuanto más difícil se pone la cosa, más incertidumbre siente la persona. En 1995 se hizo este experimento con un delfín. Usaron un delfín porque ya se sabía que esta especie podía resolver tareas cognitivas muy sofisticadas. Pero claro, este no puede decir cosas como "no lo sé". Entonces utilizaron un paradigma indirecto. Le dieron la posibilidad de saltear la decisión y así pasar a una comparación más sencilla. Entonces, si el delfín elegía correctamente, recibía un sonido de premiación y volvía al muelle donde estaba su entrenador para recibir cumplidos y un pescado como recompensa. En cambio, si el delfín elegía incorrectamente, tenía que esperar 9 segundos para la próxima prueba. Además, tenía que salir del área de prueba y dar una vuelta para volver a colocarse para hacer un nuevo intento. Ahora, si elegía no decidir, se le pasaba una comparación más fácil sin tener que esperar ni dar una vuelta. Pero, si elegía no decidir muchas veces seguidas, se le penalizaba con un tiempo extra de espera. El delfín podía entonces utilizar esta vía de escape para evitar decidir ante la difícil tarea de escuchar dos tonos muy similares. Entonces, ¿el delfín sabe que no sabe? Se podría decir que de esta manera los investigadores podían provocar algo así como un estado de incertidumbre en la mente de los animales, aumentando la dificultad de la tarea a resolver. De hecho, los experimentadores podían ver que el delfín tomaba esta vía de escape sobre todo cuando los tonos tenían frecuencias muy similares y se le dificultaba decidir. El porcentaje de respuestas de tipo alto era muy cercano a 0 para las bajas frecuencias y muy cercano a 100 para las altas frecuencias. El caso inverso se dio con las respuestas de tipo bajo. En cambio, el porcentaje de respuestas de tipo escape eran bajas para los tonos claramente bajos
y bajas para los tonos claramente altos, pero altos para los tonos intermedios difíciles de categorizar. Más aún, cuando la tarea se volvía difícil, observaron comportamientos muy particulares en el delfín. A veces disminuía la velocidad para decir cuál opción elegir, otras veces nadaba con la boca abierta mientras movía la cabeza de un lado a otro, o mientras abría y cerraba la boca rítmicamente. Este paradigma permite a los animales declarar su respuesta a la incertidumbre de una forma conductual y observable. Si los animales son metacognitivos y monitorean sus estados de incertidumbre interna o evaluaciones internas de la probabilidad de responder correctamente, deben reconocer las pruebas difíciles como dudosas o que causan errores. Por lo tanto, tenderían a rechazarlas de manera proactiva. Un par de años más tarde, en otro laboratorio, quisieron ir un poco más allá e hicieron un experimento de discriminación visual con monos. En esta oportunidad usaron una especie de mono llamado macaco rhesus o macaca mulata, una de las más conocidas entre los monos del Viejo Mundo. Les presentaban a los monos una imagen de dos rectángulos con puntos muy chiquititos adentro como si fuese una imagen pixelada. Y los monos tenían que decidir si ambas cajas tenían la misma cantidad de puntos o no. Acá vale aclarar que es imposible contarlos porque son muchos y muy chiquititos, entonces tenían que hacer una estimación a ojo. Los macacos usaban un joystick analógico para mover el cursor y así responder si la densidad de puntos era igual o diferente, o bien usar la vía de escape para no decidir. De la misma manera que lo habían hecho las personas y el delfín en la tarea auditiva, los monos elegían no tomar una decisión cuando la tarea era muy difícil y ambigua. Así se demostró que este comportamiento es consistente entre distintas especies y también entre distintos tipos de estímulos. Una pregunta válida que nos podemos hacer en este punto es si la metacognición es humana mientras que otras especies solo hacen asociación animal. ¿Pueden acaso los animales hacer cómputos mentales que les permitan inferir cómo maximizar la recompensa sin siquiera darse cuenta? ¿Responde la metacognición a un proceso evolutivo o a una transición entre especies? ¿Por qué la evolución favorecería un cerebro que no solo procesa la información sino que también detecta incertezas, por ejemplo? Una teoría dice que la habilidad de reaccionar frente a las incertezas otorga una ventaja evolutiva en un mundo que está lleno de situaciones donde hay que tomar decisiones y la información que tenemos es ambigua. Imaginemos un animal en un entorno salvaje que está buscando comida. Si saliera corriendo ante cada susurro de los árboles como si fueran amenazantes, al final del día habría salvado su vida, pero también habría gastado muchísima energía. Un poco de escepticismo en una situación así lo ayudaría a evitar riesgos innecesarios y así optimizar su comportamiento para tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿se podría decir que los otros animales se sienten de una manera parecida a la que nos sentimos nosotros los seres humanos? Ciertos comportamientos como el del delfín moviendo la cabeza de un lado a otro cuando la tarea era muy difícil, parecen indicar que está pasando algo más complejo que una simple asociación de respuesta a un estímulo específico. El hecho de que estos animales que describimos acá elijan no decidir algunas veces, sabiendo que eso no maximiza la recompensa inmediata que podrían tener si tomaran la decisión, y aunque sea por azar, lo hagan correctamente, nos lleva a preguntarnos si harán cómputos de costo-beneficio en sus cabezas. Preguntas como esta y muchas otras quedan aún sin responder, dejando abierta la puerta a futuras investigaciones que nos ayuden a comprender mejor la naturaleza de la metacognición en el reino animal. Si te gustó este video y sentís que te sumó, te invito a darle like. Y si crees que le puede interesar a otros, por favor, compartilo, así le llega a más personas.